¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput, aquí en esto que es Operativo Clamor, como cada martes y como cada jueves en la señal de radiocaput.com, nuestra señal de streaming, nuestra señal de comunicación en estos tiempos donde dar testimonio es más que importante, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un monopolio mediático absolutamente consustanciado con el ideario oligárquico neoliberal en esta restauración fascista que estamos viviendo los argentinos con fachada narcocapitalista. Y fíjense ustedes que un día como hoy, 10 de diciembre, estamos recordando el retorno de la democracia a los argentinos después del oprobio de la dictadura genocida. Hace 41 años se producía el retorno de la democracia, un 10 de diciembre. Raúl Ricardo Alfonsín tomaba el mando después de haber ganado las elecciones y se recuperaba la democracia. Si bien es cierto que fue una democracia con altibajos, ¿no es cierto? Porque hasta que llegó Néstor no se pudo tener políticas de memoria y verdad y justicia y la impunidad reinaba en la Argentina. También es cierto que esa democracia se recuperó gracias a la lucha de los 30.000 que fueron capaces de dar su vida en pos de que haya democracia en la Argentina. Gracias a la lucha de los trabajadores y su representación gremial, entre las cuales, sin lugar a dudas, también ahí tenemos en esta foto que hoy homenajea al gran Héctor Recalde, nuestro amigo Héctor Recalde, que se nos fue ayer, abogado laboralista, si los hay, gran militante del peronismo y que fue artífice de aquellos años de lucha contra el oprobio de la dictadura, ya entonces como abogado de importantes gremios, ¿no es cierto? También esa democracia se recuperó gracias a la lucha de los trabajadores y ni que hablar de las madres y de las abuelas y de los organismos de derechos humanos que fueron el puntal de lucha contra la dictadura y quienes posibilitaron el retorno de la democracia. Sin embargo, también un 10 de diciembre de hace un año ya, el pueblo argentino, en una decisión electoral controvertida, en tiempos de la no política, ha decidido terminar con la democracia. Hace un año que ya en la Argentina no tenemos democracia. Tenemos, digamos, lo formal de un parlamento que está al Pepe, porque cuando no se gobierna por decreto se compra la voluntad de los parlamentarios para sancionar leyes que están totalmente de espaldas al pueblo.
tenemos la formalidad de las elecciones hasta ahora, vaya a saber si el año que viene habrá elecciones o no, nada bueno se puede esperar de esta dictadura fascista que gobierna la Argentina, y fue una decisión del propio pueblo argentino terminar con la democracia. Eso tampoco lo podemos obviar. Los argentinos decidieron votar una restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista que justamente termina con la democracia como tal, o por lo menos en la profundidad de la misma, porque se gobierna por decreto, porque se pasan por arriba a la Constitución y a la ley, porque en definitiva se pierden esos derechos y porque uno asiste a la política de la crueldad y del ajuste brutal frente a un pueblo pasivo, frente a un pueblo que parece no haber entendido de qué se trataba de esto, o que por lo menos en gran parte, casi que más de la mitad de la población, ha decidido apostar por un proyecto que es todo lo contrario de la democracia. Ahora, en ese sentido, ¿qué debemos esperar de nosotros mismos? Y vuelvo a reivindicar la necesidad de la lucha, justamente de esa lucha que nos representa en lo histórico, de esa lucha que nos dio la posibilidad de recuperar la democracia hace 41 años atrás, que fue la lucha de los 30.000 compañeros que estuvieron dispuestos a dar la vida por nosotros, la lucha de los organismos, de las madres, de las abuelas, la lucha de los trabajadores, la lucha de tipos como Héctor Ricalde, a quien hoy recordamos. Y ahí está lo mejor que podemos sacar de nosotros para tratar de revertir esta ecuación y sobre todo para tratar de concientizar al pueblo argentino de que vivir en la democracia es la mejor de las maneras que uno puede desarrollar la vida en comunidad, ¿no es cierto? Que vivir en esta dictadura fascista, neoliberal, le puede traer a algunos cierto conformismo por las políticas que se implementan, pero que más tarde o más temprano no va a dejar más que estelas de desastre, de este desastre que estamos viviendo, ¿no? En apenas un año, 4 millones de nuevos pobres, en apenas un año, 6 millones de nuevos indigentes, en apenas un año, la destrucción de todo el aparato productivo de la Argentina, en apenas un año, un endeudamiento brutal que se incrementa día a día, minuto a minuto. Por eso no podemos más que señalar desde esta tribuna maravillosa de Radio Caput, que donde podemos encontrar aquellos elementos que nos den la posibilidad de volver a recuperar nuestra democracia, es nada menos ni nada más que en la lucha, que como decían las madres, la única que se pierde es la que se abandona. Y por lo tanto, más allá de que estamos perdiendo la batalla cultural, de que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo sus condiciones, su calidad de vida y al mismo tiempo sus derechos, justamente es en la lucha en donde va a poder recuperar todo ese terreno perdido, lamentablemente, en apenas un año, ¿no? En apenas un año de recorrido. 41 años de democracia y un año de dictadura nazi-fascista, la que gobierna la Argentina hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco es el balance que tenemos que hacer en este día 10 de diciembre del 2024. Y del otro lado de la línea está Martín Ayerbe, que es un gran dirigente del campo nacional y popular, que se presentó en las elecciones pasadas, que mantiene un discurso en línea coherente con lo que tiene que ver con el campo nacional y popular, con lo que tiene que ver con las banderas de ese nacionalismo popular que hoy lamentablemente se ha perdido, y queríamos compartir con él justamente un poco el análisis y el balance de lo que está ocurriendo en la Argentina tras un año de que se ha instalado esta restauración oligárquico neoliberal, como digo yo, con fachada anarcocapitalista. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Soy Javier Vicente. Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Bien, aquí haciendo un poco el balance de lo que ha pasado este año, en un día donde también recordamos la recuperación de la democracia.
¿podemos decir que hoy hay democracia en la Argentina? No, y nosotros no celebramos la recuperación de la democracia porque esta democracia es en realidad la dictadura de los partidos políticos. Ujú. Alfonsín comienza la entrega a negociarla con los ingleses, ocultando nuestros héroes de Malvinas, comenzando el proceso de privatizaciones y reforma del Estado, que luego termina culminando en Menem. Destruyó el Estado empresario argentino, firmó los acuerdos de Madrid, la rendición frente a de desmantelamiento de las empresas del Estado, 27 empresas del área de defensa sujetas a privatización, ley de protección de inversiones inglesa 24.184. Todo eso sigue vigente. Quiere decir que los gobiernos que se sucedieron después acordaron con esa línea política porque ninguna hizo absolutamente nada para derogar ese plexo jurídico que es el de la dependencia nacional. Nada que festejar. Sí, también es cierto que, por ejemplo, una ley como la de entidades financieras, que fue sancionada por la dictadura militar, no se modificó en 41 años de democracia. Tampoco, que ese es el plexo jurídico de la usura, con el cual se comienza a destruir el aparato industrial argentino. Pero fíjense una cosa, ¿no? Claro. Dos, identidades financieras. Ahora, fíjate una cosa, Martín. También es cierto que el pueblo argentino decidió hace un año prácticamente abandonar esta democracia que, como bien vos decís, parece ser una cáscara vacía, pero que en definitiva muchas veces hemos elegido como opción de vida porque vivir en dictadura es peor. Y sin embargo, el pueblo argentino decidió terminar con la democracia e instaurar lo que yo llamo una restauración oligárquica o neoliberal con fachada anarcocapitalista. ¿Cuál es tu análisis al respecto? No, yo creo que el pueblo es otro lado del escarmiento, porque el pueblo no cree en esta democracia. Uh-huh. El pueblo no cree en esta democracia. El pueblo está aturdido de las voluntades democráticas, de la falsificación, porque se pone la democracia por encima de todo. Se ha convertido la democracia en ideología. Es el régimen del progresismo, del globalismo, de lo que viene gobernando la Argentina en los últimos 20 años. El pueblo se aturdió de eso. Y hizo tronar el escarmiento. ¿Con qué le hizo tronar? Con lo que encontró más a mano. Por uno que dijo que iba a eliminar la casta, que iba a terminar con los privilegios, y más allá de que el pueblo ha sido nuevamente emboscado, lo que eligió fue eso. Claro. ¿Y no cómo? hubo una propuesta que pudiera llevar al pueblo. No pudimos, no fuimos lo suficientemente fuertes, no tuvimos los dones, no alcanzamos, no tuvimos la suficiente difusión, no pudimos constituir la estructura necesaria. Por el motivo que sea, no llegamos. Y lo que llegó es esto. ¿Y ahora qué se quiere armar? Ahora se está rearmando la próxima falsificación del peronismo, con la foto que se sacaron ayer. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo crees que se puede revertir esto? Una relación de fuerzas que hasta el momento va en contra del propio pueblo, aunque el pueblo haya votado lo que votó, ¿no es cierto? Bueno, esto requiere de que nosotros volvamos al comunitarismo argentino, que es la verdadera teoría política de los argentinos, aquella idea de la comunidad organizada del general Perón, pero que viene del seno del pueblo, no es algo que sea meramente la creación del general Perón. Él es el que logra ponerlo como síntesis de una teoría de argentinos. Pero si me pueden bajar el retorno, porque ahí está, rebota. Ahí está nuestro operador en eso, Martín Ayerbe. Bueno, gracias. No, por favor. Entonces, la teoría política del comunitarismo argentino
sentido comunitario del país, que significa que nosotros tenemos que volver a comprender que la comunidad organizada se la puede observar de dos maneras. Primero, como un sistema social, una organización social a alcanzar, pero también hay que verla como dispositivo de poder. Se sigue rebotando muchísimo. Me voy violento. Claro. Ahora, Ahora, dispositivo de poder que las organizaciones libres del pueblo son fuerzas concurrentes al Estado, sin ser el Estado, sin ser tuteladas por el Estado, como pretenden los gobiernos liberales, que pretenden tutelar a los gremios y decirles cómo deben organizarse, y pretenden influirse en su vida, cosa que no tienen ningún derecho ni ninguna autoridad que nosotros reconozcamos, porque los gremios son preexistentes al Estado, porque los trabajadores existimos desde siempre en la humanidad. Las formas de organización política pueden ir cambiando, lo permanente somos nosotros, los que trabajamos. Entonces, el comunitarismo argentino que entiende que el pueblo atomizado, suelto y disgregado no es pueblo, sino es masa, pero que el pueblo organizado a través de sus organizaciones libres del pueblo constituye la fuente de poder político del país. Esa es la idea central del peronismo. Nosotros no tenemos que buscar un mejor dedo que dicte mejor. Nosotros tenemos que volver a la organización de base comunitaria que incluye a los gremios, a las asociaciones civiles, a las sociedades de fomento, a los clubes de barrio, las bibliotecas populares, los centros de estudiantes y la más elemental de todas, que es la Junta Vecinal. Reuniendo ese poder del pueblo, la toma del poder que está a la vuelta de la esquina. bien, Nuestro arte radica en ¿qué? En preparar los 100.000 predicadores mediante una preparación filosófica y doctrinaria, y esto requiere decidir si esa preparación filosófica y doctrinaria va a ser Chantal Mouflé, Laclau, Alemán y toda esa extranjería, o nosotros decidimos que el movimiento nacional de los argentinos existe, que tiene doctrina, es parte de la tradición nacional, y que allí están los tesoros del espíritu y toda la panoplia de armas necesarias para poder vencer a nuestros enemigos indígenas, la tropa que pasa, que intriga a la patria o que distrae a los argentinos con sus ideologías y sus avalorios e hipnosis a través de los engaños y las distracciones. Entonces, esto requiere de pasar por las aguas bautismales de la doctrina. San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. bien. Todos los nacionalismos se resumen en Perón. Bien, Martín, te agradecemos mucho por esta comunicación. Muy importante, como siempre, tu testimonio, Martín Ayerbe. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo grande. Ahí estaba con algunas dificultades en la comunicación, Martín Ayerbe, pero se entendió perfectamente cuál es el planteo. Y es un planteo que cabe perfectamente en este momento, ¿no? En este momento de decepción, en este momento de resignación. Muchas veces me pregunto hasta dónde tenemos posibilidades de revertir esta relación de fuerzas muy desfavorable para el pueblo dentro de los cánones de la democracia formal, ¿no? Yo creo que también eso lo tenemos que plantear hoy por hoy como movimiento nacional y popular. ¿Alcanza con ganar una elección para cambiar esta relación de fuerza, para cambiar la ecuación de un poder que en este caso llegó a través de una elección para instaurar una dictadura nazi-fascista con fachada narcocapitalista? Es una buena pregunta que nos debemos hacer. Yo sigo creyendo que la democracia es, por ahora, la mejor de las opciones, pero una democracia profunda, una democracia, por ejemplo, con ley de medios, algo que no hemos podido tener lamentablemente, más allá de la sanción de la ley, en estos 41 años de democracia recuperada, ininterrumpida hasta hace un año. Hace un año se terminó la democracia en la Argentina.
Y también ese es el escenario que estamos teniendo, el escenario donde tenemos que confrontar. Y fíjense que hay ejemplos, ¿eh? Hay ejemplos más allá de una resignación que parece cundir en el ambiente, más allá de un pueblo que parece entregado, hay ejemplos a seguir. Y hoy sucedió algo muy interesante en París, nada menos ni nada más que en París. ¿Se acuerdan que en París era donde se denunciaban las atrocidades de la dictadura militar? Bueno, fue otra vez en París, donde una investigadora del CONICET, argentina ella, llamada Valeria Edelstein, premiada justamente por su trabajo en el CONICET, en ese CONICET agredido y virtualmente desmantelado por el gobierno argentino, y frente a la presencia del interventor justamente designado por el gobierno, la investigadora del CONICET lo denunciaba ante el mundo entero como el responsable del desastre que está viviendo la Argentina en materia de investigación científica. Veamos lo que pasó hoy precisamente allí en París. Está siendo destruida. Uno de los responsables está acá con nosotros. El presidente del CONICET, Daniel Salamone, decidió despedir a cientos de compañeros y compañeras administrativas en todo el país contra la voluntad de todos los directores del CCT y de todo el directorio del organismo. Está forzando la migración de recursos humanos que fueron formados acá en universidades públicas porque no efectiviza sus ingresos. Está destruyendo el semillero de becarios, que es el futuro del país. Salamone y sus jefes no sienten a la ciencia argentina como propia. Yo sí, nosotros quienes elegimos y decidimos y pudimos quedarnos en este país para dar la lucha, sí. Que ellos admiren a Rob, a Hayek, nosotros admiremos a quienes hicieron ciencia por y para el pueblo. La ciencia argentina tiene un pasado glorioso del que ellos se avergüenzan, pero también tiene un presente y de nosotros depende que tenga futuro. Son investigadores argentinos hoy en actividad los que lograron la primera formulación pediátrica contra el Chagas, las que investigan la galectina para combatir el cáncer, los que mejoran la detección del dengue, las que recopilan las historias de nuestro pasado, los que recuerdan a nuestros caídos en Malvinas. Para contar ciencia necesitamos que haya ciencia y no vamos a dejar que destruyan lo que es de todos, lo que es nuestro. Así que por eso, que viva la ciencia argentina hecha por y para el pueblo. Gracias. Qué bien que estuvo Valeria Edelstein, que es química, educadora y que justamente estaba siendo premiada allí en París en el momento en que decidió denunciar el vaciamiento que está sufriendo la ciencia argentina y el CONICET en particular por parte de este gobierno. Y estaba allí presente el interventor del CONICET dispuesto por el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y ahí mismo lo denunció. Este es el responsable del desastre. Así hay que actuar. Seguramente a Valeria le va a pasar factura esta denuncia. Pero necesitamos más personas valientes como ella, que sean capaces de romper el cerco mediático, que sean capaces de romper el cerco de la dictadura narcocapitalista para denunciar lo que está pasando en la Argentina. Y lo hizo allí, lo hizo en París frente a toda la comunidad científica del mundo en el momento en que era premiada y mostrándole al mundo quién era uno de los responsables de ese vaciamiento. Muy bien por Valeria. Necesitamos más actitudes como la de ella. Necesitamos de más militantes que están dispuestos a poner el cuerpo para denunciar lo que está pasando en la Argentina, para que se tome conciencia desde nuestro pueblo qué es lo que está ocurriendo en la Argentina, por más allá de que los medios te digan que es todo maravilloso, que es todo hermoso y demás. Necesitamos luchadores que nos den el ejemplo, como nos lo dio Héctor Recalde durante toda su trayectoria de vida, maravillosa trayectoria de vida. Ayer lo perdimos a don Héctor, un gran amigo, siempre dispuesto a charlar con nosotros aquí en nuestro programa. Ayer con 86 años se nos fue, pero nos deja un legado de lucha, nos deja un legado de entrega, nos deja un legado de incorruptibilidad. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a coimear aquellos famosos tickets canasta de los años 90, que era una forma de negrear el sueldo de los trabajadores? Y él justamente promovía en el Congreso
una ley que acabe con los tickets canasta. Bueno, lo fueron a coimear y él, tanto como Mariano, denunciaron la situación y fueron valientes para que después el pueblo argentino pudiera tener en su salario, en el salario de los trabajadores, la posibilidad de cobrarlos íntegramente y no con tickets canasta como pasaba en los 90. Ya no sé si está comunicado Jorge Elbaum, el gran Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, investigador, precisamente también investigador del CONICET, con quien queremos hacer un balance de este primer año de gestión de los libertarios en el gobierno y, como le decía, ¿no?, con la contradicción de estar recordando que un 10 de diciembre de 1983 recuperábamos la democracia. Y la pregunta que nos hacemos es ¿para qué? Porque finalmente parece que hemos vuelto al mismo lugar desde el cual iniciamos el camino, lamentablemente. Ahí ya lo tenemos a Jorgito Elbaum, que la verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros en el programa de Operativo Clamor en Radio Caput. ¿Cómo andás, Jorge? Soy Javier Vicente, ¿qué decís? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para tu equipo y para los oyentes. Simplemente una aclaración chiquita, Sí. ya no soy investigador del CONICET. ¿Ya te dieron Renuncié al salida? CONICET ¿me están escuchando? Sí, Perfecto. ¿Vos a mí? sí, sí, perfecto. No, te decía simplemente que ya no soy investigador del CONICET, he sido hasta los años 90 cuando nos mandaron a lavar los platos y ahí dejé el CONICET luego de unos aproximadamente 10 años. Pero obviamente que sigo haciendo tareas de investigación vinculado básicamente a, a mi inscripción como profesor en la Facultad de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Qué bueno, qué bueno. Recién veíamos justamente una investigadora del CONICET denunciando en París, en el momento de ser premiada, Valeria Edelstein, el desastre que se está viviendo en la Argentina respecto de nuestra ciencia, de nuestra tecnología. Qué valiente, la verdad, ¿eh? Yo recién remarcaba eso, remarcaba la valentía de denunciarla allí ante el mundo de la ciencia y con la presencia además del interventor del CONICET, ahí mismo, que parecía que había ido a sacar chapa y me imagino que se habrá ido con la cola entre las piernas, ¿no? Sí, efectivamente, lo vi, me da orgullo que investigadores argentinos sean valientes, tengan coraje y den básicamente respuesta frente a la operación de destrucción planificada de todo lo mejor que tiene este país, que es la educación, la investigación, la ciencia, la tecnología, nuestros adultos mayores, los trabajadores. Bueno, este es un gobierno que vino básicamente a castigar a los sectores populares, vino a enriquecer al 1% de la población y todavía, gracias a un blindaje mediático por un lado y una nube de humo que esconde la realidad económica detrás de un veranito financiero, siguen, digamos, orgullosos de la herida que están provocando a la nación y sobre todo a sus habitantes hasta que suene el escarmiento. Sí, yo te leía hoy en uno de tus análisis y decía, qué tipo optimista Elbaum, ¿no? Porque lo que yo veo hoy frente a este ataque salvaje contra el pueblo argentino es resignación, entrega, cierta decepción en algunos, otros no, otros están entusiasmados porque seguramente querían esto. Y decía, la verdad, qué optimista Elbaum, yo no veo ningún lugar donde se empiece a producir una modificación de las relaciones de fuerza de lo que estamos viviendo hoy los argentinos, ¿no? Por supuesto, hay hechos aislados como de nuestra querida compañera investigadora del CONICET, hay organizaciones que no se entregan, como pasó el otro día con la movilización de la CTA, pero en general hay mucha resignación y poco enojo, Jorge. Bueno, está bueno como para polemizar. Yo no comparto ese criterio. A mí me interesa la sociología comparada. Ajá. Y la sociología comparada muestra que en julio, agosto del año 2001, la gente decía lo mismo, los medios, los analistas, que en marzo de 1969, previo al Cordobazo, pasaba lo mismo. Y el día anterior, el 17 de octubre de 1945, el diario Crítica decía, se terminó la crisis respecto a el encarcelamiento del coronel Perón. Es decir, uno tiene, sobre todo en el mundo periodístico, tiene como una
mirada vinculada a la fotografía, no a la película. Y eso obviamente genera, creo yo, por supuesto que es discutible, debatible, y para eso probablemente lo comparto con vos, cree ver aquello que la mirada dispuesta para destruir en ánimo popular construye. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una efervescencia muy disimulada, hay muchísimo enojo en los trabajadores formales, en los informales, hay expresiones mínimas de ese enojo, pero todo eso indudablemente va a converger como sucedió, insisto, en el 2001 y en distintos momentos, porque esto va a terminar mal. Pero va a terminar mal por dos aspectos, y esto es lo que me gustaría transmitir y compartir con vos. Primero, porque el programa económico que hoy por hoy los está cubriendo de alguna manera es el resultado de el carry trade. ¿Qué quiere decir eso? Que están entrando dólares, producto del blanqueo por un lado, producto de gente que viene para invertir en Argentina, trae $100, los cambia en pesos, los pone en el banco, le da 30% anual, 35% anual, lo vuelve a hacer en dólares y se lleva $130. Cuando el dólar en ese mismo periodo de un año creció 15%. Es decir, la realidad es que en Argentina, para el capital golondrina, es decir, para los capitales de cartera, se llama, que no son inversiones productivas, esto es una fiesta. Y esa fiesta es la que obnubila, digamos, la razón, por un lado, y la que hace que los medios hegemónicos, sobre todo, y sus aparatos, convenzan en la realidad acerca de una estabilidad inflacionaria. Esta inflación que nosotros estamos teniendo del 3%, altísima, incluso aunque lo llevan a... Sí, no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí, perfecto. Yo te decía, Jorge, altísima para una situación de recesión brutal como la que estamos viviendo. Pero no solamente alta, sino que quiero que se entienda esto. Si a mí, yo tenía el año pasado 10% de inflación, suponete, ¿no? Sí. Y podía comprar en ese marco de noviembre del año pasado, vamos a decir, 20 kilos de carne por mes, ¿no? Y hoy tengo 3% de inflación y puedo comprar 8 kilos de carne por mes, por más que la inflación baje, la expectativa de mi salario decrece. Entonces, esta doble, digamos, esta doble ecuación hace que los sectores populares valoren, por supuesto, la reducción de la inflación sin darse cuenta todavía que está impactando directamente en su salario, aunque baje la inflación. Eso por un lado. Por el otro lado, está creciendo, y estos son números oficiales, está creciendo la desocupación. Sí. Por otro lado, se están abriendo las importaciones cada vez más, razón por la cual los propios productores dicen, bueno, en vez de producir acá voy a importar, para lo cual tengo que despedir personal. Es decir, estamos frente a, digamos, a un proceso, a una película que va a terminar mal, y que aquellos que ya vivimos esta situación con la tablita de Martínez de Oz, que es exactamente lo mismo, pero en el caso de Milei más apresurado, ¿no? O que vivimos esta situación en el llamado Plan Primavera de Surruil a mediados de los 80, o que vivimos esta suspensión de la realidad con Cavallo en el menemismo, o que vivimos esta realidad con De la Rúa, sabemos cómo termina esta película. Acá hay dos posibilidades. El gobierno quizá puede tirar la pelota para adelante si consigue 20.000, 30.000 millones de dólares de un préstamo del Fondo Monetario. Eso podría ser una salida momentánea para el gobierno para seguir haciendo lo mismo y para endeudarse más, y para después de endeudarse, tener que endeudarse más como única posibilidad de salida ante un estallido. Por lo cual, insisto, la gente tiende a ver una foto de una realidad sin darse cuenta que la película, en términos casi de un topo de la historia, está llevándonos hacia un precipicio. Coincido, Jorge Elban. Ahora, hay un detalle de esta restauración oligárquico neoliberal, como le llamo yo, con fachada anarcocapitalista, porque como bien vos decís, es la misma política económica de Martínez de Oz, de Cavallo, de Krieger Bacena. Ahora, este es un gobierno que está decidido a dar la batalla cultural, como ellos le llaman, ¿no? Fíjate que hoy
a través de un decreto, festejan el año de gobierno con una medida muy similar a aquel famoso decreto 4161 de la Revolución Fusiladora, donde ya en los organismos públicos no se puede mencionar a Perón, no se puede mencionar a Eva Perón, no se puede ni siquiera mencionar a Alfonsín, ¿no es cierto? Lo hacen por decreto. Este es un elemento distintivo de este tiempo, esa disputa, esa batalla cultural que están dando. Yo también digo que no hay mayor cambio cultural para el argentino que no poder comer más carne, ¿no es cierto? Ese sí que es un cambio cultural. No, a ver, esto que llaman batalla cultural, que es una categoría gramsciana de la década del 20 del siglo pasado, existió siempre. No quiere nombrarse como se nombra, pero se llama lucha de clases. Y las clases sociales tienen aditamentos simbólicos o culturales en disputa, digamos. El modelo oligárquico que muy bien vos denominás es un modelo racista, supremacista, que desprecia los valores, cualquier valor popular, va a prohibir el carnaval, va a impedir que nombremos a Perón, va a tratar de estigmatizar a Alfonsín, va a tratar de reivindicar a la dictadura, y va también, como lo hizo estos días, a permitir que chicos de 18 a 21 puedan comprar armas. Es decir, digamos, no hay, yo creo que este intento que va a ser frustrado por los sectores populares no podría dar fecha. Esto es el gran problema, ¿no? Todo el mundo desesperado por saber una fecha. Bueno, hasta que se alineen los planetas, que sin duda se alinearán, y yo creo que ya se están alineando de alguna manera, con la renuncia, por ejemplo, de Moyano en la CGT, con esto que se hizo la CTA la semana pasada, con el CONICET, todo eso en algún momento, con los universitarios, con los jubilados, todo eso que hoy está fragmentado y que es simplemente resentimiento, enojo, bronca, en algún momento, sin duda, va a expresarse de manera común. Y eso va a coincidir con cierta percepción por parte de la propia oligarquía de que el programa ya no está exhausto. Es decir, hoy por hoy, para darte un ejemplo bien concreto y que la gente lo entienda, ¿no? Yo soy sociólogo y economista, ¿no? Suponete, el Banco Central hoy tiene 28.000 millones de dólares, de los cuales 18 son chinos, 18.000, ¿no? Producto de swap. Bueno, China viene un día, se enoja con Milei, digo una cosa fantasiosa, pero para que se entienda, ¿no? Dice, bueno, devolveme esos 18, ¿no? Bueno, al día de hoy, al otro día el dólar está a 5.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero decir es que esto está todo atado con alambre, es un alambre ficticio, está atravesado y construido sobre la base de una gran falacia que está sustentada en una economía financiarista y no real. Si vos me decís, mira, están entrando guita para hacer este negocio financiero, pero al mismo tiempo parte de esa guita va a la producción real, bueno, eso podría sostener y hacer salir de la recesión. Ahora, en el 2024, Argentina es uno de los 3 países en el mundo que decrece, que destruye su riqueza en un 5%. También está Haití, que destruye su riqueza en un número similar, y Sudán, que un poquito más producto de una guerra interna, ¿no? Esos son los 3 países en el mundo que decrecen. Hay algunos que crecen poco, como Alemania, 0,2, etc., pero nadie tan escandalosamente decrece como la Argentina. Ahora, ese decrecimiento, esa destrucción, va a tener un rebote probablemente el 2025, pero no va a alcanzar a que sea el 5%, ¿no? Entonces, pero tenemos más población el año que viene, entre comillas, ¿no? Hay más personas para mantener. Entonces, esto es una gran mentira, como ya la vivimos, que 5 minutos antes de que estalle, todo el mundo dice que está feliz. ¿Y por qué vos creés que la sociedad argentina hace un año ya decidió pegarse un tiro en los pies? Habiendo vivido experiencias similares, ¿no es cierto?, en estos casi 41 años de democracia. Mira, Javier, yo creo que hay 3 factores explicativos. El primero es una cosa internacional. Hay un giro a la derecha del discurso mediático, apoyado por Trump, sobre todo por Bolsonaro, y por una lógica neofascista, por la presidenta del gobierno italiano, por Vox en España. Es decir, de todas formas es menos exitoso de lo que muchos quieren hacernos creer, porque acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, y si uno mira el mapa de América Latina, hay simplemente un gobierno fascista
que es Milei, y el resto son los socialdemocracias, como Boric, uno que ganó la izquierda como Perú, que tiene un presidente injustamente encarcelado y que tiene una vicepresidenta que hace lo que puede en el marco de esa alianza de izquierda, que ha traicionado, por supuesto, y dos de los países más importantes de América Latina, que son México y Brasil, gobernadas por, en el caso de Lula, por unas, vamos a decir, una socialdemocracia un poquito más tirada a la izquierda, y en el caso de Sheinbaum, claramente una mujer de izquierda. Y no nos Entonces, olvidemos de Petro, ¿no? De Colombia. Y Petro, tenés razón, es correcto. Es decir, que el mapa de América Latina va a contramano de un personaje como Milei, que está destrozado porque en el Mercosur casi lo desprecian. Entonces, esta algarabía del fascismo, de creer que está empoderado, etcétera, etcétera, y bueno, tiene pocas expresiones. Italia, Estados Unidos, Argentina, y no mucho más. Y Hungría, alguno podría decir, yo discreparía, pero Orbán, pero digo, no es tanto. Así que Sí, es están cierto. mucho más engreídos de lo que crecen. Ese es un primer factor, el internacional. El segundo factor es el gran fracaso del Frente de Todos. Hay que asumirlo. Claro. Alberto Fernández fue un desastre. Traicionó las banderas para las cuales fue elegido. Fue un desastre. Traicionó a Cristina y traicionó las banderas. Y el tercer elemento, que es el de la fotografía, digamos, es que la sociedad, este payaso que tenemos como presidente le prometió a la sociedad que iba a reducir la inflación. Y lo está cumpliendo en términos de ese imaginario que yo acabo de poner en evidencia como una falacia. Pero en el imaginario lo está destruyendo. Entonces, esos tres elementos conjugados hacen que todavía este personaje con claros desequilibrios mentales y que también terminará mal, sin duda, siempre pienso en personajes como a quien conocí, por supuesto, como Nisman, ¿no? Unos personajes desequilibrados, así, casi de merca, diría yo, ¿no? En el caso de Nisman, no casi, pero que bueno, que son megalómanos. Este tipo realmente cree que es una estrella, cree que es el centro del mundo, que quiere enseñar. Y el tipo es un enfermo mental. Ahora, está claro más allá que de el bloque de poder dominante lo apoya. Sí, es cierto que hay algunas endijas, ¿no es cierto? Sectores industriales nacionales que están preocupados por la apertura de las importaciones, pero en general el bloque de poder dominante lo apoya a rajatabla. Lo super apoya y tienen sus voceros propagandísticos en los medios, claro, porque le está haciendo un trabajo que nadie se hubiese animado tan brutalmente en el marco de un discurso ideológico. Por supuesto, es un títere de ellos. Realmente, de hecho, Milei, y puedo asegurarlo, le van a soltar la mano en algún momento porque es un perejil. Milei es un empleado de una transnacional, que era Aeropuertos 2000, que en el marco de las tres condiciones que traté de sintetizar, subió al poder, pero su futuro seguramente será empleado de Elon Musk en Estados Unidos, digamos, un personaje patético, como fue en algún momento también Hitler, digamos, es un cabo pedorro del ejército alemán en el marco de una crisis, ascendido al desastre que llevó a su país y a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y no estamos hablando de Alemania, que ganó por elecciones, el país más culto de la Tierra en ese momento, con mayor cantidad de científicos y de premio Nobel, etcétera. Es decir, que no hay una correlación directa entre madurez política y elecciones, como hemos visto en marzo del 33 en Alemania. Bueno, tenemos que pasar esto. Creo que una respuesta posible frente a esto es seguir trabajando con mucho optimismo, no permitir que nos controlen nuestro estado de ánimo, nos depriman, nos angustien, seguir trabajando hasta que esa convergencia que sin duda se va a dar, se dé en la calle y que pueda parir una recuperación del modelo del nacionalismo popular revolucionario que tanto necesitamos como argentinos. Sin dudas. Jorge, para ir finalizando la charla, que realmente ha sido muy interesante, y agradeciéndote tu amabilidad, quiero aprovechar tu conocimiento de la geopolítica internacional. Por ahí no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, ¿no es cierto?, con la caída de Bashar al-Assad, qué significa este islamismo radical que parece que le abre las puertas
al sionismo israelí, hay un retroceso de Rusia en la región. ¿Qué es lo que está pasando allí? A ver, esto es una guerra, si se quiere, geopolítica entre Turquía y los kurdos. Ajá. Existen 30 millones de kurdos. Kurdo es un colectivo lingüístico, no religioso, porque dentro de los kurdos hay distintos tipos de religiones. Dentro de Turquía debe haber más de 10 millones de kurdos que están muy enemistados con el islamismo de Erdogan y que tienen este último encarcelado a su líder hace muchos años en una prisión terrible. Ese enfrentamiento que fue similar al de los armenios, a quienes los turcos asesinaron a principios del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano se redujo, motivó que Turquía avale a estos grupos herederos de Al Qaeda y de ISIS desde hace mucho tiempo, no ahora. De hecho, esos grupos están hoy dirigidos por quien, lo escribí ayer o anteayer en una nota, por quien hasta el día de hoy tiene una recompensa de 10 millones de dólares por parte del Departamento de Estado, y que es el jefe máximo de Al Qaeda en la zona y hoy de este grupo que llegó a Damasco. Ese es en realidad el punto inicial. Es verdad que los kurdos han recibido apoyo inicialmente de Estados Unidos y de Israel, sin duda, y obviamente que también le conviene a Israel y a Estados Unidos la implosión de un país laico, alauita, en este caso el de Assad, porque eso debilita a Irán. Esa es la geopolítica. Hay también un elemento clave que es que había negociaciones hace muchos años para un oleoducto desde Qatar a Turquía, que tanto Irán como Siria se oponían y ahora probablemente pueda llegar a darse. Qatar tiene un lugar central en esta pelea, no solamente en términos mediáticos con Al Jazeera, sino también en cómo financió y financia con los Emiratos Árabes Unidos a estos grupos islamistas, salafistas, que son los mismos que fundaron junto con los talibanes Al Qaeda en la década del 80 y que Estados Unidos los financió. Así que bueno, esto es parte de un remesón si se quiere, de las llamadas primaveras árabes, que son las revoluciones de colores, impulsadas por la CIA y por Estados Unidos para construir países fallidos, que han hecho básicamente, el ejemplo más claro es en Libia, claro, que uno puede criticar a Gaddafi, pero el país con más desarrollo en toda África, con mayor niveles de alfabetización, con mayor niveles de vida, etcétera, y hoy es un país casi repartido en distintas tribus que responden a Francia, Estados Unidos, etcétera. Bueno, es, digamos, río revuelta, ganancia de pescadores, todas las potencias. El gran perdedor, sin duda, es Irán, que tenía un acuerdo. Van por Irán, ¿no? Y sí, es lo más probable. Hasta ahora Irán ha demostrado mucha capacidad militar para enfrentar a Israel. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que la gente no quiere hablar, ¿no? Estamos hablando de un país como Rusia, que tiene jugando en esa zona, ¿no? Que está en guerra con Ucrania y que tiene casi la mitad de todas las bombas nucleares del mundo. Israel, que tiene 400 bombas nucleares, y que ningún país que tenga bombas nucleares puede ser derrotado. Esa es la causa por la cual no se puede invadir a Corea del Norte. Claro. ¿Irán tiene armamento nuclear? No todavía. No todavía. No lo tiene desarrollado todavía. Ajá. No. Bueno, y gran parte de los debates en relación a Irán tienen que ver con ese tema, con los aceleradores de uranio, etcétera. Pero bueno, digo, sí, y Rusia evidentemente decidió no participar, tiene una base militar en Siria, en el Mediterráneo, que todavía permanece ahí. Probablemente veremos en los próximos días si continúa en el marco de un acuerdo con Assad, pero ha decidido no participar, probablemente porque Assad, en el marco de Irán acusa a Assad, los documentos del día de hoy, de estar negociando algo con Arabia Saudita, y eso motivó obviamente que Turquía, sobre todo Qatar, que está enemistado con Arabia Saudita,
le haga pagar el precio. De hecho, las fuerzas sirias militares no han participado ni han parado la ofensiva que venía desde el norte. Veremos cómo evoluciona, pero sí, gran perdedor Irán, grandes ganadores Turquía, Estados Unidos e Israel. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer charlar contigo y no va a faltar oportunidad para volver a hacerlo, ¿te parece? Dale, perfecto. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la a próxima. La Radio Caput, que es mi radio también. Por supuesto. Trabajé ahí y los quiero mucho. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Jorge Elbaum, charlando con nosotros. Ha sido muy interesante la charla, pasando por varios temas y también lo internacional que él maneja realmente muy, pero muy bien. Bueno, estamos prácticamente cerrando el programa. Atención que este sábado se instala la Feria Peronista en Lomas de Zamora. Atención lomenses. Vuelve la Feria Peronista a Lomas de Zamora en la edición Navidad. Esto va a ser allí en el PJ de Lomas, en la sede del PJ, hermosa sede del PJ, en la calle José Ignacio Gorriti 772, pleno centro de Lomas, Gorriti 772. Como siempre, la Feria Peronista con los stand emprendedores, los sorteos compañeros, el Bar Nacional y Popular. Se canta la marcha, se celebra, se festeja. Se reconoce uno como cristinista, como kirchnerista, sin temor al ridículo. Entrada gratuita, se colabora con un alimento no perecedero. Este sábado 14 de diciembre, entre las 16 y las 20 horas, la gran Feria Peronista, edición Navidad, llega a Lomas de Zamora. José Ignacio Gorriti 772, allí en la sede del PJ de Lomas. Y bueno, nos estamos yendo, nos vamos a ir con un temazo de Mon Laferte, de la chilena, que habla de la democracia, de esta democracia que supimos conseguir, que hoy está cumpliendo 41 años ininterrumpidos, pero en realidad sí están interrumpidos. Desde hace un año están interrumpidos por una dictadura fascista de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, a la que vamos a combatir, aunque nos cueste la vida, porque así como los 30.000 estuvieron dispuestos a dar la vida por nosotros, también nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por los demás. Como lo hizo don Héctor Recalde, un grande, ahí lo tenemos. Se nos fue ayer don Héctor, pero nos dejó un legado de vida, un legado de lucha, un legado de militancia, un legado de compromiso, como pocos, como pocos, por eso lo vamos a tener siempre presente al gran Héctor Recalde, que ayer se nos fue. Está volando alto ya don Héctor, y seguramente allí compartiendo con los compañeros tantas jornadas emotivas que él nos brindó y de la cual hemos participado también, por supuesto. El gran Héctor Recalde, vuela alto, barrilete cósmico de los abogados laboralistas y de los militantes peronistas. Nos vamos con Mon Laferte, la seguimos el jueves, querido Martín Loza. Gracias por todo, Martincito, que el otro día cumplió años. Nos vamos con Mon Laferte haciendo democracia. ¿Seremos capaces los argentinos de recuperar la democracia perdida hace un año atrás? Esperemos. Jorge Elbaum fue optimista en ese sentido, Yo tal vez no lo sea tanto, pero voy a seguir aportando mi granito de arena para que eso sea así. Hasta la próxima. Tú no tienes la culpa de que la plata a nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven presos. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. Democracia, democracia. Me confundí o alguien me mintió. Democracia, democracia. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? Democracia, democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. Democracia, democracia. Ahí tení, pa' que te engañes. Vamos a tomarnos unos vinitos. Democracia, democracia.
culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió. ¿A dónde fue quien se la robó? Vamos a tomarnos unos vinitos. Hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió. ¿A dónde fue quien se la robó? Vamos a tomarnos unos vinitos. Hoy Chicha se nos fue. En Capú Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros.